Todo lo que acontece en el contexto histórico actual tiene una explicación teórica. Convocar a este análisis a uno de nuestros más grandes referentes de la teoría dialéctica es indispensable. Hoy intentamos encontrar respuestas a uno de los tantos acontecimientos que nos ha colocado en el centro de una coyuntura de alto riesgo como humanidad. La agresión del Estado sionista de Israel y del Imperio norteamericano a la República Islámica de Irán. Lo saluda su camarada Tomás Ledesma. Esto es Dialéctica Proletaria. Comenzamos. Karl Marx, en el tomo tercero de su obra magna El Capital, definió de manera muy precisa el carácter de la crisis económica capitalista, en donde su visión hizo hincapié en que, primero, la enfermedad moderna se da por un exceso de riqueza, y segundo, este exceso de riqueza tiene su límite histórico en el desenvolvimiento de la tasa de ganancia. Como si fuera una tragedia clásica, cuando más riqueza material hay en este mundo, su beneficio tiende a la caída crónica. La ilusión neoclásica se cae a pedazos en el propio orden material, porque el crecimiento económico no puede darse en una espiral ascendente hasta el infinito, y tarde o temprano, el sistema burgués tiende a la crisis. Lenin, en su brillante obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, afirmó una condición particular de esta forma económica, en donde, a diferencia de la economía burguesa previa al siglo XX, la exportación de capital se vuelve en una de las tendencias preferidas por parte de la oligarquía financiera, promoviendo un incremento de la tasa de beneficio. Cuando la economía capitalista tiende a la caída de la tasa de ganancia, entonces la exportación de capital se vuelve en una estrategia cardinal para la superación de esos límites estructurales en esta sociedad. Por lo tanto, si los países metropolitanos necesitan expandir su dominio más allá de sus propias fronteras, entonces los países dependientes serán el blanco por excelencia de este proceso, y el colonialismo se fortalecerá dentro de la propia crisis económica. Rosa Luxemburg, en su libro La acumulación de capital, deja muy claro que la economía capitalista necesita del despojo sistemático de zonas fuera de las fronteras de las economías avanzadas. Y por lo mismo, la guerra se vuelve en un incentivo maravilloso para el incremento de la tasa de beneficio. En tiempos de crisis, la guerra se vuelve en el instrumento preferido de la burguesía para que las ganancias de la oligarquía puedan tener un repunte significativo y así, los negocios gocen de buena salud. El modelo burgués puede sintetizarse como un modelo de muerte, en donde la vida debe destruirse por el enriquecimiento de la clase dirigente y la violencia negativa pueda volverse en el motor de la civilización actual. La situación de Irán e Israel se encuentra dentro de los límites históricos y geográficos de la sociedad moderna, por lo que lo anterior se vuelve esencial para ubicar los horizontes temáticos hacia el futuro. La economía burguesa está en una transición, de un momento de barbarie a uno de extinción, gracias a que esta sociedad sigue el impulso de la tasa de ganancia. Medio Oriente es un espacio determinado, cuyos límites son definidos gracias a la existencia de una función económica. Por lo mismo, el imperialismo tiene su mirada allí, en tanto este pedazo de tierra promete una gran cantidad de beneficios para una élite muy pequeña en este sistema social vigente. Muy a pesar de la propaganda del tío Sam, Estados Unidos e Israel, en este caso, no quieren la liberación de los pueblos de esa región, sino que su disque lucha por la democracia solo encubre de manera muy precisa que al poder económico le urge controlar ese espacio en relación con la tasa de beneficio esperada. Hoy en día, la economía capitalista ha demostrado su verdadero rostro, en donde su objetivo no es la civilización en sí, sino que ésta le sirva para acumular dinero en una espiral ascendente e infinita. Aquí las fuentes de riqueza más importantes de la región. Primero,
Las rutas comerciales son claves en el proceso de reproducción del capital, en tanto que ahí convergen tres grandes polos que abastecen a uno de los mercados de consumo más grande del mundo: Europa. Las tres rutas de la seda son espacios de capital estratégicos para el desarrollo del capitalismo, en tanto la rotación del capital puede disminuir sustantivamente del polo de producción al polo de consumo, y este beneficio puede significar mejores condiciones de enriquecimiento para las élites. Israel es un país satélite crucial dentro de la correlación de fuerzas del empoderamiento de la oligarquía financiera, y las intervenciones y genocidios promovidos ahí por Estados Unidos solo son en beneficio de unos cuantos. 2. El gas y el petróleo son una de las fuentes de energía indispensables en la economía burguesa, por lo que el imperialismo luchará a muerte por el control de las reservas estratégicas de este recurso. Y da la casualidad de que el llamado Medio Oriente tiene zonas extensas de riqueza inédita de estos dos recursos. Israel tiene un objetivo muy delimitado, que no es llevar el cristianismo a esa región o recuperar la famosa Tierra Prometida, sino que el objetivo es el control de las materias primas estratégicas, para que la tasa de beneficio aumente en favor de una pequeña clase dirigente. Mientras por un lado, los pueblos de aquella región no tienen aseguradas mejores condiciones de vida bajo el modelo de la civilización occidental, por el otro lado, las grandes petroleras y gaseras están muy contentas con un escenario así. Porque si el imperialismo gana en ese punto geográfico, entonces sus ganancias se irían al cielo. Aquí queda muy claro que a la sociedad burguesa no le interesan en lo absoluto los valores religiosos o culturales, sino que todo se trata de dinero, y que cualquier movimiento estratégico debe traer mejores condiciones de enriquecimiento. Por todo lo anterior, es claro que el ataque de Israel a Irán no fue por los valores occidentales, sino porque hay una disputa por el control de la riqueza en su forma abstracta. Irán puede considerarse como un lugar estratégico muy importante dentro de la región de Asia, en donde su ubicación geográfica significa de enorme atractivo para los intereses de la oligarquía financiera, por lo que su posición puede entenderse como una ventaja económica para quien la controle. Estados Unidos utiliza a Israel como su país satélite, para que su armada pueda lacerar el gobierno iraní, y desde ahí el gobierno norteamericano puede imponer un gobernante que responda a los intereses de los amos del dinero en Occidente. Irán se puede convertir en uno de los países más tácticos, por lo que el imperialismo sabe muy bien de su importancia, y por eso mismo, su caída es de vital relevancia para los que financian la guerra imperial y capitalista. La primera pista se encuentra en dos cuerpos de agua muy importantes. Por un lado, se encuentra el Mar Caspio, y por otro lado, se ubica el Golfo Pérsico. En este sentido, ambas extensiones marítimas representan una ventaja de ubicación para la acumulación de capital. Si las grandes corporaciones quieren ventajas de ubicación en su afán de enriquecerse en los próximos años, entonces, esos dos puntos geográficos son de vital importancia, en tanto representan el control del acceso a dos de las rutas de la seda. En ese sentido, la intervención militar en Irán se vuelve imprescindible en tanto que el dinero prometido es bastante. Y en tiempo de crisis, esa ganancia prometida viene muy bien a los intereses del capital. La segunda pista está en las enormes reservas de gas y petróleo en la región. Estas reservas pueden considerarse del máximo interés para controlar a la República de Irán, ya que no solo se tiene que tomar en cuenta la cantidad de recursos en ese país, sino que la región puede considerarse como de las más ricas del mundo en recursos, y la promesa de dinero que hay ahí es de enormes proporciones. En pocas palabras, el pueblo iraní no importa por su tipo de cultura, ni su régimen político en particular. Lo que el imperialismo en verdad interesa es gestionar una de las regiones con mayor riqueza energética, por lo que no solo los bolsillos de las oligarquías sionistas e imperialistas se verían beneficiados por una campaña de esta naturaleza, sino que, en este momento crítico, tomar Irán es tomar el petróleo de la región, y quien logre eso garantiza el control de la política internacional de los siguientes años.
Por esta razón, la tensión entre Israel e Irán solo hace de manifiesto que en el horizonte civilizatorio actual, la burguesía define su momento histórico a partir de que la barbarie se coloca como el motor del propio modelo de acumulación de capital. La guerra solo encuentra un momento histórico diferente, en donde su dinámica se acrecenta en tanto la tasa de beneficio se necesita incrementar. Por lo que este momento histórico pone a prueba la propia existencia de la humanidad. La crisis económica tiende a pasar del estadio de la caída de la tasa de ganancia a la de sobreacumulación de capital, en donde, si bien la primera puede tender a cero, pero sin reducir la masa de ganancia general, pues bien, en la segunda, ese fenómeno tiende a la baja de ambas métricas generales. Este fenómeno no solo se entiende como una sobreacumulación del capital fijo en un lugar, sino que éste se va acrecentando en la línea del tiempo, y el resultado no solo es la caída de la tasa de beneficio, sino que también tiene el mismo efecto de la masa. Esto pone un freno de mano a la economía, porque este proceso histórico ya no permite que una inversión adicional incremente el margen de ganancia, y por lo tanto, la solución está en la destrucción de capital. Ahora, la intervención extranjera en Irán, en este caso por parte de Israel y Estados Unidos, ya puede considerarse una primera etapa para que la economía capitalista transite de la guerra imperialista a la guerra de destrucción de capital. Es decir, que la guerra deje de funcionar para el incremento de las grandes reservas de beneficio para la oligarquía financiera, y por lo mismo, esta fase nueva pueda llevar a las potencias a la destrucción de la reserva de capital fijo más grande del planeta, China. Por esta razón, considero en términos generales que lo de Irán debe plantearse como un último momento, en donde la razón pueda pasar a la locura, y el resultado sea la destrucción de la humanidad en su conjunto. Lo que la actual coyuntura pone en el centro no solo es la propia dinámica de invasiones por parte del imperialismo, sino que la vida, como base de la civilización, puede destruirse de una vez por todas. Una guerra de destrucción de capital no lleva a plantear una guerra en los límites regionales, sino que tienda a generalizar su dinámica en todos lados, y el objetivo final sea la destrucción del capital fijo en todo el mundo. En otras palabras, lo de Irán ya no solo convoca a una campaña bélica de límites concretos o locales, sino que el planeta mismo se convertirá en el campo de batalla, donde el objetivo sea la destrucción del capital excedente. A eso se le llama una guerra mundial. Ante este escenario, es muy relevante no perder de vista dos cosas muy concretas. La nueva escalada tendrá que someter a esta lógica a todos los países del mundo, y la tecnología militar deberá ser muy específica para este caso. Si ya la humanidad quiere hablar de este nuevo escenario, es muy claro que la siguiente fase es la Tercera Guerra Mundial, y que el enfrentamiento entre las potencias en disputa será mediante el armamento nuclear. Lo de Irán es ya la consolidación de la fase última del capitalismo, en donde la burguesía ya apuesta a lo grande: barbarie nuclear con dimensión mundial. Una ley fundamental del movimiento revolucionario está dentro de lo que se observó anteriormente: que la clase obrera es la única protagonista de cualquier movimiento de emancipación, y que su activismo suele ser fundamental en la construcción de un mundo diferente. Y por lo mismo, el ejército mejor preparado no es únicamente el que tiene un arma en sus manos, sino aquel que haya logrado que su organización esté bastante desarrollada. Los sucesos en Irán han demostrado, en términos generales, que frente a la intervención imperialista, la soberanía solo se resuelve bajo la bandera de la organización proletaria. Y por lo mismo, no existe en el mundo ninguna cantidad de balas posible para vencer a la unidad de un pueblo consciente. El movimiento obrero iraní debe comprender en esta coyuntura clave que la soberanía de su patria no depende de ningún líder en específico, sino que ellos podrán darle la vuelta a este proceso solo si logran organizarse de manera revolucionaria en contra del sionismo y de la oligarquía financiera.
Si bien es cierto que la propaganda yanqui ha difundido una especie de aura invencible al modelo occidental, lo que en la realidad se puede observar de una manera muy tangible es la debilidad del modelo de civilización impulsado por parte de los Estados Unidos. Hasta este momento, Irán ha dado una clase magistral de defensa de su territorio, en donde la primera línea de combate se llama la clase trabajadora organizada en defensa de su independencia. Una cosa queda bastante clara en los sucesos de estos últimos días en el mundo. En tanto la burguesía no frene su impulso violento en contra de la vida en el planeta, el proletariado sería la única fuerza que pueda plantarle cara a sus intereses mezquinos. Estados Unidos e Israel se encontrarán en la región con una muralla muy difícil de superar en este trayecto geopolítico, porque si la clase obrera se organiza en este momento, entonces la victoria en contra del opresor puede darse sin ningún problema. Hasta el momento, el pueblo iraní no se doblega ante los constantes balbuceos del portavoz de la burguesía americana, Trump, y esto puede convertirse en una de las primeras fases de la derrota del imperialismo. El ejército que vencerá a la sociedad burguesa no se encuentra en un país cuyas características industriales sean fundamentales en la carrera por la construcción de una sociedad industrial avanzada, sino que el éxito se dará en la construcción de una vanguardia proletaria revolucionaria. Pero la vanguardia no se construirá bajo el ideal metafísico, en donde una idea del exterior incentiva el desarrollo de la sociedad del futuro. Y todo lo contrario, el propio movimiento obrero deberá organizarse para construir su conciencia de clase revolucionaria. El movimiento obrero no puede darse bajo un contexto abstracto, es decir, la lucha de clases se da bajo dos circunstancias muy concretas. Por un lado, el contexto histórico determina ciertos rasgos del propio combate, y por el otro lado, la situación geográfica determina ciertos aspectos de la propia estrategia y táctica revolucionaria. En ese contexto, la geopolítica juega un papel determinante en la lucha de clases en este momento, porque la clase obrera debe organizarse en torno al control de la situación, en donde su posición debe contemplar la ubicación de su propia lucha y este momento específico debe ser utilizado a su favor. Entonces, el campo geopolítico no tiene nada que ver con la negociación, con referencia a la correlación de fuerzas entre potencias regionales, sino que el obrero aumente su organización con base en el manejo de las características del planeta Tierra. La organización obrera tiene una relación muy estrecha con la geopolítica, no porque ahí se encuentren ciertos grados de negociación con las diferentes hegemonías del momento, sino porque en el propio territorio se encuentran fuentes de energía revolucionaria muy importantes. La lucha obrera no puede impulsarse en estos momentos, porque en su teoría de la táctica y la estrategia no entienden la fuerza revolucionaria que significa el suelo, y cómo esta última puede garantizar múltiples beneficios a los dominados. En el caso de Irán, esto se puede observar bastante, en tanto que, si este país cae en manos del imperialismo, entonces el proletariado tendrá una derrota asegurada, porque las ventajas del país quedarán monopolizadas por el hegemón. La geopolítica revolucionaria pone el acento de una organización obrera que entienda la importancia del control estratégico de ciertas reservas de tierra bastante fértiles, y cómo los trabajadores deben luchar por recuperar el control y la gestión de esa riqueza en favor de los intereses de la clase oprimida. Hoy en día, lo que pasa en Irán es de suma importancia para el mundo, porque si ellos son despojados de su tierra, como les pasó a los palestinos, entonces la oligarquía le habría robado su riqueza, y eso mismo será el futuro de las otras latitudes. Por eso en estos momentos, la defensa de la soberanía iraní es de vital importancia dentro del horizonte de la humanidad, porque el futuro en general se promete muy complicado para la vida. Y si a esto le suman una posible caída de Irán, entonces la burguesía estaría avanzando sobre su victoria en contra del proletariado. El proletariado debe reivindicar el análisis geopolítico, en tanto que este análisis se vuelve una herramienta de lucha para recuperar el suelo y ponerlo al servicio de la humanidad.
Si bien es cierto que la izquierda latinoamericana está convencida en la revolución legal, en donde la sangre de los proletarios no corra como si fueran ríos a grandes caudales, pero la ingenuidad no puede apoderarse de nosotros, y la defensa de la soberanía necesitará de un ejército capaz de defender su emancipación en contra de la clase opresora. En este caso, Irán tiene todo el derecho a defender a su patria con las herramientas que estén a su alcance, por lo que, si Israel plantea una escalada con base en ataques con misiles, el país agredido puede responder de esa manera. Entonces, un movimiento revolucionario debe cerrar filas con ello. En este momento, la humanidad no puede engrandecer discursos pacíficos, cuando la oligarquía está destruyendo la base de la propia vida, y en algunos lugares, la única vía es por medio de la guerra. Irán da una lección muy importante, que es que la soberanía no se defiende con rosas y abrazos, como algunos humanistas quieren difundir en estos tiempos de asesinos, sino que cualquier organización revolucionaria debe contemplar el desarrollo de su capacidad militar en toda la extensión de la palabra. La soberanía no se puede defender con buenas intenciones, en donde el corazón de la humanidad es la guerra de todos contra todos. Por lo mismo, la tiranía burguesa buscará apagar cualquier revolución con plomo, y cuando ellos vengan con su plomo, los oprimidos deben responder de la misma manera. Si el proletariado o el plebeyo organizado no entiende la importancia de la ciencia militar en estos momentos, pues el resultado es muy claro, será la derrota. Pero si existe el compromiso de luchar belicosamente, codo a codo con los oprimidos, entonces la victoria es fundamental. Los gobiernos con tendencia plebeya deben tener en cuenta dos cosas muy importantes al respecto. Por un lado, el ejército no puede estar centralizado en pocas manos, por lo que el pueblo deberá ser armado en un periodo corto, y así, las Fuerzas Armadas pasen de su forma burguesa a su forma proletaria revolucionaria. La técnica militar debe ser puesta en manos de los obreros, en tanto estos la puedan utilizar en defensa de su soberanía, y al mismo tiempo, esto significa el desarrollo democrático de la ciencia de la guerra. Por lo tanto, un objetivo es el desarrollo de armamento potente que pueda garantizar la defensa de las revoluciones plebeyas, y, de esta manera, la oligarquía financiera le cueste trabajo cualquier intento de darle la vuelta a los proyectos soberanos. Una última cosa. La revolución proletaria debe plantear la defensa de su revolución con las armas si es necesario. Pero queda claro que la tarea es la construcción de la civilización proletaria nuclear. Si bien es cierto en términos generales que la economía hoy dominante tiene una gran capacidad de destrucción y que la guerra imperialista es financiada por las grandes sumas de ganancias que representan las campañas militares en otro punto del globo, pero la economía burguesa no es un ente invencible, en tanto que el motor de su civilización también representa para los dominados una oportunidad de contragolpe muy importante. Por lo mismo, una hipótesis revolucionaria puede enunciar la siguiente idea. La misma fuerza social con que el imperialismo ataca puede servir para detenerlo de una vez por todas. Y de lo que se trata, en este momento, es de ubicar esa potencia destructora y utilizarla en su contra. La banca es uno de los instrumentos de destrucción del capital, por lo que, en este momento, el objetivo de una política revolucionaria debe ser en todo caso el control de esta fuerza económica y que pase de las manos de la oligarquía financiera a las manos de un Estado con características plebeyas. Hoy la banca está al servicio de los intereses de clase de una parte muy pequeña del planeta, mientras que de lo que se trata es que este mecanismo de financiamiento se ponga al servicio del bienestar de la humanidad. Y de esta manera, el dinero que sirve para la guerra pase a una forma en donde el centro sea el florecimiento de la vida. Por esto, la banca debe transitar de su forma burguesa a una forma nacional popular. El comercio es otra fuerza de acumulación de capital muy poderosa, en donde su función económica está en la aceleración de la rotación de capital, y por lo mismo, esto sirve para que aumente la capacidad de realización de plusvalor y se transforme en ganancia. Un Estado nacional, popular,
debe poner el acento en el control y la gestión de las redes comerciales estratégicas, en donde el interés de clase del obrero sea el centro de la política de planificación, y por lo mismo, el tiempo de rotación del excedente mejore las condiciones de vida de la sociedad. Es esencial pasar de una sociedad donde el monopolio de los medios de circulación dejen de estar en manos de los capitales y pase a las manos de un gobierno plebeyo. Finalmente, cualquier tipo de proyecto plebeyo debe contener un movimiento de defensa de la soberanía industrial, por lo que el desarrollo de la industria puede considerarse de vital importancia. Y si eso se logra, puede existir un paso hacia adelante, hacia un gobierno para los pobres. La industria burguesa pone el acento en la generación de ganancia para los burgueses, mientras que la industria plebeya produce excedente para los proletarios. Y ahí radica la diferencia sustancial, el interés de clase de la capacidad productiva de un país. Si este objetivo se construye en los siguientes años, entonces el imperialismo será destruido, sí o sí. Lo cierto es que en Irán se juega mucho más que una intervención rápida. Se juega gran parte del futuro de la humanidad, sin duda. Soy Tomás Ledesma y esto fue Dialéctica Proletaria. Hasta la próxima.